Hola, mi nombre es Daniela Calderón y esta es mi presentación sobre el libro Acabemos ya con esta crisis de Paul Krugman. Krugman en su libro describe cuáles fueron las causas de la crisis económica del 2008, los motivos que la condujeron a que tuviese consecuencias durante varios años y la forma en cómo se podía salir de ella recuperando los puestos de trabajo y los derechos sociales que fueron amenazados durante los recortes. De esta manera se pregunta cómo se llegó a esta situación y sobre todo cómo salir de ella. Plantea estas cuestiones y ofrece la evidencia de que una pronta recuperación hubiese sido posible si los dirigentes hubiesen tenido más claridad intelectual y más voluntad política para acabar con ella. Por lo tanto, él critica las políticas de austeridad y los recortes que se estaban realizando en los gobiernos, ante lo que él consideraba más bien una crisis de escasez de demanda. Krugman empieza diciendo "¿Y ahora qué hacemos?", refiriéndose a la crisis. Dice que saber qué causa un ataque al corazón no nos aclara qué tratamiento debe dársele cuando esto ocurre, y que lo mismo pasa con las crisis económicas. Por lo tanto, ante esta crisis, la cuestión del tratamiento debería ser la que más nos preocupa. También dice que los teóricos se preocupan por escribir sobre cómo evitar futuras crisis sin tener en cuenta cómo salir de la presente. También sostiene que los políticos y los expertos que están en el poder y que aplican la receta de los drásticos recortes y de la austeridad no han leído los estudios de Keynes sobre cómo salir de una depresión, por lo que vuelven a caer en los mismos errores que se cometieron en 1930 durante la recesión. Krugman define esta crisis como un desastre humanitario que era innecesario y que a diferencia de un tsunami o un terremoto se podría haber evitado porque las soluciones ya se conocen pero no se aplican debido a una combinación de diferentes intereses propios e ideologías distorsionadas. Dice que las salidas de las recesiones son muy sencillas y que solo basta con incrementar la demanda como propuso Keynes y ampliar las existencias de dinero prestándolo a un interés bajo. Critica que muchos políticos desde hace 4 décadas siguen empeñados en un tipo de doctrinas mal entendidas que nos llevaron directo a una depresión económica. Para Krugman existe una crisis de escasez de la demanda porque el desempleo y la caída de los salarios afecta a todos por igual, a trabajadores y a licenciados. Menciona que la solución para salir de la depresión vino por sí sola debido a que en 1939 Estados Unidos tuvo que incrementar sus gastos armamentísticos y que este gasto público generó empleo. ¿Qué más da en que se gaste el gobierno el dinero siempre y cuando estimule la demanda? Por ejemplo, haciendo carreteras. Krugman habla de la ley Glass-Steagall de 1933 que puso limitaciones al riesgo de los bancos y asegurar los depósitos de los clientes para suavizar el momento Minsky, que se refiere al alto apalancamiento y al deseo masivo por pagar las deudas. Esta misma ley separó la banca ordinaria de las inversiones y el riesgo. Después de 50 años, la administración de Carter liberalizó las tarifas de transporte aéreo y de carretera. Luego, Reagan, en 1980, para facilitar el crédito en un entorno de inflación e intereses altos, siguió esta política de liberalización en el sector financiero, en la que las cajas de ahorros incrementaron sus operaciones de riesgo moral, refiriéndose a cobrar comisión por beneficios y estar asegurados contra las pérdidas, lo que llevó a que en 1980 se continuara con esta liberación bancaria y se permitiera fusionar los bancos convencionales y de riesgo. Finalmente, Clinton canceló la ley Glass-Steagall y hasta 2008 los préstamos fueron cada vez más arriesgados, pero la banca se deshizo de ellos colocándolos a inversores ingenuos o mal informados. Desde 1986 a 2008, los ingresos de los estadounidenses oscilaron entre $50.000 y $60.000, mientras que los más ricos pasaron de ganar 1 millón a 2 millones en ese mismo periodo. Estos ingresos astronómicos, según Krugman, explican parte de la actual crisis. La mayoría no son inventores de Facebook o de Google, sino que son especuladores de fondos de cobertura que no generan ningún valor para la sociedad. Además, se vieron beneficiados por los recortes en impuestos, lo que estimuló su búsqueda de beneficios. A ello se sumó que la clase media, más empobrecida, continuó con un fuerte consumo y asumió un alto endeudamiento. Finalmente, Krugman sospecha que algunos políticos estuvieron ciegos a la crisis que se avecinaba
por tener fuertes lazos con influyentes grupos financieros. Así se explicarían las generosas campañas de políticos que se posicionaron hacia una mayor desregulación financiera y a otros que dejaron la carretera política para ocupar altos cargos en grupos de inversión. El Nobel Robert Lucas afirmó que las depresiones eran cosa del pasado gracias a lo aprendido sobre la Gran Depresión en 1929. Pero Krugman recuerda que las crisis asiáticas de los años 90, con grandes periodos de estancamiento, se parecen mucho a la de 1929. Pero a partir de 1970, los economistas olvidaron lo aprendido sobre cómo evitar otras crisis e iniciaron la desregulación financiera y aplicaron soluciones tecnocráticas que variaban los tipos de interés y obviaban la teoría de la demanda de Keynes, la cual fomentaba el empleo y el pago de las hipotecas. Krugman menciona el trabajo de campo que han hecho los investigadores del Fondo Monetario Internacional, los cuales han identificado no menos de 173 casos de austeridad fiscal en los países avanzados durante el periodo comprendido entre 1977 y 2009, y lo que constataron fue que a las políticas de austeridad le siguieron la contracción económica y el aumento del desempleo. Finalmente, dice que el nuevo político que ocupe la Casa Blanca debería aplicar políticas keynesianas, defender la creación del empleo y no dejarse presionar por los republicanos que piden austeridad.